Este mes de mayo fue marcado por el tema aéreo. Se cumplían 2 meses de la inauguración del aeropuerto presidencial Felipe Ángeles, criticado por lo limitado por los casos de sus operaciones. La atención estaba pues en lo que pasaba y no pasaba allí, y por supuesto lo que ocurría en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que era un caos. Y marcadamente se denunció que el rediseño del espacio aéreo mexicano para apoyar el Felipe Ángeles era un riesgo y apuntaba al gobierno. En este escenario, a principios de mayo ocurrió un incidente que luego nos enteramos, pues que es frecuente, ¿sí? Pero lo que pasa es que en este incidente, pues como pocas veces, se había documentado en un video. Un avión había recibido permiso de aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero en la cabecera de la pista del otro lado había otro en posición para despegar. Y el que iba a aterrizar tuvo que ir al aire otra vez. Así nos lo reportaba nuestro compañero Oscar Zúñiga. Debido a una serie de incidentes que han ocurrido con mayor frecuencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que podría ocasionar un trágico accidente, este domingo presentó su renuncia el director del CENEAM, Víctor Hernández Sandoval, pues solo este fin de semana se tuvieron 2 incidentes muy graves. El primero se registró el pasado viernes, cuando una tormenta desquició las operaciones en el aeropuerto y una tripulación de Viva Aerobús pidieron reabastecerse de combustible en el AIFA y les dijeron que no se tenía ese servicio en el Felipe Ángeles, y el otro fue el sábado por la noche, cuando el control de tránsito aéreo autorizó el aterrizaje de una aeronave de Volaris en la pista 05L del Aeropuerto Internacional, mientras otro avión de la misma empresa ocupaba la pista. Los pilotos tuvieron una buena reacción para evitar el siniestro. Ante ello, controladores de tránsito aéreo rechazan que sea su responsabilidad los incidentes ocasionando en el espacio aéreo, señaló José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo, quien dijo que debido al rediseño del espacio, los incidentes se han aumentado en un 300%. Y evitar que ocurra un accidente, ese es nuestro compromiso. Y lo que hace rato nos preguntaban, ¿es necesaria una limpia? Pues es necesaria una limpia porque el director Víctor Hernández sembró en todo el país todo ese veneno que tenía contra los trabajadores, contra los controladores, y dejó, además, ya prevía él su salida y fue protegiendo a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos en diferentes posiciones en todo el país. Agregó que los 2 aeropuertos pueden operar de manera eficiente siempre y cuando dejen trabajar a los controladores aéreos como siempre lo han hecho y sin ningún tipo de imposiciones de parte de los directivos. Y nosotros tendríamos que hacer adaptaciones a los procedimientos a manera que puedan operar eficientemente y con seguridad los otros aeropuertos. Para nosotros no nos significa ningún problema que pongan los aeropuertos, al contrario. Consideraron que como sindicato de controladores aéreos estarán denunciando cualquier tipo de anomalías que implique la seguridad en el tránsito aéreo. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga. Ante esto, busqué a especialistas y conocedores del tema para que nos explicaran el caso. El vocero de la Asociación Sindical de Pilotos y Aviadores, la ASPA, el capitán José Suárez Valdés, me dijo aquí que la pericia del piloto de Volaris evitó una tragedia, pero me reveló algo gravísimo, que en el Valle de México, en el aeropuerto, pues, no hay un radar meteorológico para la aeronavegación, que es un asunto básico de infraestructura, pero sobre todo de seguridad. El piloto de Volaris evitó una tragedia, capitana. Definitivamente, y creemos aquí también que es importante escuchar a los representantes de esta línea aérea, a sus líderes sindicales también, que nosotros representamos con mucho gusto a los intereses de la aviación, pero ellos no se manifiestan, ¿no? Los sindicalistas de esta línea aérea deberíamos saber qué opinan en materia de seguridad, también sería importante. Sí, ahora estoy viendo el día 4, usted lo sabe también, la Federación Internacional de Pilotos de las Aerolíneas manifestó su preocupación por el rediseño del espacio aéreo del Valle de México. Mencionaron incidentes aquí, al llegar aquí, que implican un riesgo de seguridad, entre ellos el aterrizaje de aviones con bajos niveles de combustible o el riesgo de impacto contra el suelo de una aeronave, y que esto se debe principalmente a retrasos en el aterrizaje de los aviones o bien a poca capacitación de los controladores aéreos. ¿Qué opinan?
Sí, definitivamente. Desde que empezó el rediseño del espacio aéreo, es decir, poblaron el cielo del Valle de México de llegadas y de salidas de caminos, por llamarlo coloquialmente, para poder también acomodar un nuevo aeropuerto en la ecuación. Y nosotros lo que dijimos en ASPA es, este rediseño funciona en la carta, funciona en papel en condiciones meteorológicas ideales. Pero los que vivimos en el Valle de México, que sabemos cómo es la época de lluvia, ¿qué pasa? Hay una nube, un núcleo de tormenta, por ejemplo, en alguno de los caminos de llegada o de salida, los pilotos nos tenemos que desviar y al hacerlo nos podemos acercar a otro de los caminos de llegada y de salida y se empieza a comprometer y de ahí que se empieza a aumentar el número de aviones que se aproximan al terreno o de aviones que se aproximan a otras aeronaves. Creo que aquí es importante acerca del reporte de IFALPA decir que los pilotos en la cabina tenemos los sistemas y las indicaciones para saber cuándo nos estamos acercando a terreno o a otra aeronave y hacer maniobras evasivas, que es una situación a la que no deberíamos de llegar, puesto que el controlador debería de evitarla. Sin embargo, ese mismo día, 9 de mayo, el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos, José Alfredo Covarrubias, me dijo que no estaban fallando los controladores, pero reveló que a raíz del rediseño del espacio aéreo en el Valle de México se había incrementado 300%, dijo, el número de incidentes aéreos. Así lo dijo. A ver, usted que es controlador aéreo, de tráfico aéreo, ¿qué pasó con este vuelo? Tradúzcanos qué pasó. Bueno, pues evidentemente estamos viendo que autorizan a una aeronave a aterrizar en una pista que está ocupada. Eso no debe de suceder, pero también es importante saber que no es un solo factor y que en la investigación de los incidentes no se busca un culpable, sino precisamente saber cuáles son los factores que contribuyeron a este evento y sobre todo que evitar que vuelvan a ocurrir, porque la siguiente vez puede ser un accidente y es por eso que nosotros hemos denunciado constantemente. Sí, es lo que yo he dicho, pero a ver, José Alfredo Covarrubias Aguilar. Sí. Explíquenos. El controlador le dice al piloto de Volaris que está autorizado para aterrizar en la pista 5 izquierda, ¿es correcto? Así es, sí. Y en esa cabecera de la pista 5 izquierda hay un avión que me parece que identifico como de Aeroméxico. No, también es un Volaris. Ah, es un Volaris. De la misma línea. Sí, correcto. Ah, bien. Bueno, entonces usted tiene mejor información. ¿Por qué autoriza el controlador aéreo al piloto de Volaris a aterrizar en la 5 izquierda donde hay otro avión? Porque seguramente él creyó que la pista estaba desocupada. Entiendo que le acaban de entregar la posición. No sé si la entrega fue correcta, si estaba el controlador solo y cuando debe de estar acompañado con un auxiliar, si el supervisor estaba atento. Son una serie de factores, pero evidentemente es un error. Es un error y seguramente el controlador no estaba consciente, pero tampoco lo hizo deliberadamente. No, por supuesto. A ver, deliberadamente nadie lo hace. Pero entonces me dice usted que no se sabe si estaba el auxiliar y si estaba el supervisor y si el cambio de turno se había hecho completo y bien. Pues veo que las cosas no están marchando bien ahí, José Alfredo. Correcto, y hay que hacer la investigación con todos los elementos. No sabemos también cuánto tiempo llevaba trabajando ese controlador. No sabemos si ha estado trabajando o sobretrabajando en otros días, si está bien de su salud, etcétera. Después de los incidentes y de los accidentes, la norma dice que tienen que ir al servicio médico en medicina de transporte. Y sin embargo, pues nunca sucede. Ya 2, 3 días o inclusive hasta meses los envían a la evaluación médica cuando ya los datos valiosos no se pueden recuperar. A ver, José Alfredo Covarrubias Aguilar, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo. ¿Están fallando los controladores? No están fallando los controladores, está fallando el sistema. Es un sistema que tenía a cargo Víctor Hernández, y perdón por la equivocación porque Víctor Hernández es el director formal, pero quien toma las acciones y ordena en CENEAM realmente es Raúl Campilla, que no firma nada y está oculto. Yo creo que con la destitución de Víctor debe de ir acompañada de Raúl y de toda la gente que trajo y que está haciendo daño a la seguridad de las operaciones aéreas. El presidente López Obrador respondió que todo eso de los incidentes aéreos y el riesgo por el rediseño del espacio aéreo ya sabe, ¿no? Que eran mentiras de los conservadores y, por supuesto, de la prensa carroñera. Esa fue la salida, la de siempre.
pero el fondo ahí seguía. Seguimos con lo importante de este año que le presenté y seguimos en el mes de mayo que estamos recordando, mayo que fue una pesadilla para la aviación mexicana y para los pasajeros también, por todo lo que le comenté a su momento en el bloque anterior. Hablé en esos días con la especialista María Larriba. Ella fue controladora y es investigadora de incidentes y accidentes aéreos. También es instructora de aeronáutica civil. Advirtió que lo que ocurre en el aeropuerto de la Ciudad de México es un desorden generalizado por el rediseño y por las disposiciones de administración del mismo aeropuerto. A ver, María, ¿cómo está viendo todo esto de la redistribución del espacio aéreo del Valle de México, de la zona metropolitana del Valle de México, las quejas y denuncias que han presentado pilotos internacionales, pilotos nacionales, lo que han dicho los controladores que han sido expuestos a sobreexplotación sin recursos, la corrupción que se está denunciando en CENEAM, que ha llegado gente sin capacidades? ¿Qué pasa, María, con todo esto? Me dice el presidente que es politiquería. Pues no es politiquería. Lo que pasa es que cuando empezó el sexenio, hubo diversas mesas de consulta donde todos los especialistas concluyeron que Santa Lucía no era un lugar adecuado para un aeropuerto civil. Y la única persona que fue a la casa de campaña de nuestro presidente y le dijo que él lo podía arreglar y que sí se podía operar los dos aeropuertos simultáneamente fue Víctor Hernández Sandoval. Le dieron la confianza, le dieron el puesto, lo hicieron director del CENEAM. Entonces, él hace un rediseño donde él anuncia públicamente que lo que se pretende es modernizar el espacio aéreo, o sea, migrar de una navegación convencional, que son equipos instalados en tierra que emiten una señal, a una navegación satelital, y que con eso cumplíamos con el compromiso de modernidad que tiene nuestro país con la Organización Internacional de Aviación Civil. Pero la intención velada era abrir espacio aéreo para acomodar Santa Lucía. Pero ese señor sabe, y todos sabemos, que no hay manera de acomodar los dos aeropuertos en forma simultánea. Pero, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues hizo un diseño de espacio aéreo donde alejaron las aeronaves hacia el oeste totalmente, prácticamente embarradas a la orografía, muy bajo, con maniobras que comprometen a la aeronave con el terreno, y después se dieron cuenta que no era suficiente haber sacado la llegada hacia el oeste, y entonces se les ocurre inventar otra llegada por el sur. Y también empieza en Cuernavaca, las aeronaves están embarradas al cerro, vuelan 40 millas antes de aterrizar, y grave error. Un aeropuerto que tiene solo una pista no tiene por qué tener dos accesos, porque hay un punto en las llegadas que es sobre las colonias más pobladas de la ciudad, donde coincide la llegada del norte con la llegada del sur. Y no hay espacio para mover los aviones. Entonces el controlador está atado de manos para resolver esa situación. ¿Me puede explicar un poco más esto de que una pista con dos entradas? Porque no alcanzo a entender, que es muy complicado. Vamos, son términos muy claro, con mucho gusto. Mire, 40 años la secuencia al aeropuerto de la Ciudad de México se ha hecho en el norte. Cuando los aviones llegaban sobre la ciudad, ya vienen acomodados, desacelerados y con la separación. Pero es solo una línea de aviones, porque nada más hay una pista. ¿Para qué quiero dos líneas de aviones si nada más tengo una pista? Eso no tiene ninguna lógica. Cuestión de física, ¿no caben dos? Entonces, ¿para qué quiero dos líneas si nada más caben unos? Bueno, este rediseño tiene ese defecto. Hicieron dos accesos al aeropuerto y nada más cabe uno de los dos aviones y no hay espacio para volverlos a acomodar. Entonces, esto pone muy nerviosos a los controladores porque no tienen el espacio y están viendo que los aviones ya tienen menos de la separación reglamentaria, y la consecuencia es que hay muchas aproximaciones fallidas y aparte muchos conflictos donde las aeronaves están de frente en la Colonia del Valle, aquí en San José Insurgentes, en Álvaro Obregón, en el Pedregal, están de frente los aviones. ¿Cómo? Entonces, ¿Cómo están de frente? Un mal diseño. Bueno, ¿cómo están de frente los aviones? Porque uno inicia la llegada en el noroeste de la ciudad y el otro lo inicia sobre Cuernavaca. Y los dos convergen sobre la Ciudad de México, sobre la parte más poblada.
Bueno, pero ese es solo uno de los conflictos del rediseño. Otros conflictos son que asignan nuevos espacios aéreos a los controladores sin los requerimientos de comunicación. Esto se lo ejemplifico. A mí me dicen ahorita, no, es que tú vas a dar control de aproximación en Zihuatanejo. Pues con la experiencia que tengo, pues debería de poderlo hacer. Nada más que ese proceso requiere que yo esté familiarizada, o sea, un curso de 2 semanas, por lo menos, y tienen que hacer pruebas de comunicación donde yo pueda comunicarme con los pilotos que están en ese espacio aéreo. Y eso no se hizo. Me están asignando espacios aéreos que no puedo atender porque no tengo la comunicación. Y así hay focos rojos en todo el rediseño. Ahora, miren, obviamente, cuando se inicia un rediseño hay errores. Nada más que lo que procede es corregirlos en cuanto se detecta que se están yendo al aire varios aviones al día, que hay convergencia de los tráficos aquí en las colonias pobladas, que no hay comunicación en ciertos espacios aéreos, que el procedimiento genera demoras, porque además fue diseñado para la mitad de la capacidad del diseño anterior. O sea, ya los aviones vienen con el doble de la separación y eso va generando demoras a los que vienen atrás. Entonces, ineficiente, inseguro, malo y costoso. Porque a ver cuánto tiempo, bueno, ya reconocieron las aerolíneas ciertas cosas que están ocurriendo. De un día para otro, tienen rutas más largas, consumen más combustible, tienen demoras en el origen, en vuelo y en el destino. Y aparte, hay una desorganización total en tierra en el aeropuerto. Y eso es deliberado, porque liberaron los horarios. Ahí le pongo otro ejemplo. Ni en Heathrow, que es el aeropuerto más eficiente del mundo, llegan todos los aviones a la misma hora. Hay una regulación de horarios por el uso de los espacios de plataforma, migración, aduanas, salas de espera, todo eso. México el aeropuerto tenía un sistema perfectamente diseñado de asignación de horarios y todo el mundo tenía que cumplir con esos itinerarios para poder permanecer en este aeropuerto, que es un aeropuerto tendiente a la saturación, ¿no? Pues resulta que hace 3 meses el nuevo administrador, que es el señor Morán, que antes era el subsecretario, ahora se fue a administrar el AICM, dijo que no importaba, que cada quien opere a la hora que le guste, que si quieren lleguen tarde o temprano. ¿Y eso qué genera? Pues que llegan todos juntos y que ahorita, hace como 50 años, tenemos horas con mucho más tráfico del que podemos manejar y otras horas donde no llega nadie. Entonces, esta situación de la supuesta saturación del AICM es falsa. Es un desorden generado por el rediseño y por las disposiciones de la administración del aeropuerto. Bien, María, pues gracias por este punto de vista. Lo apunto y lo confronto con los demás que estamos escuchando y que en un momento dijo el presidente que eran politiquerías. Gracias, María. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, a sus órdenes. En medio de todo esto, el 9 de mayo, el presidente López Obrador convocó una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, autoridades aeronáuticas y aerolíneas, para ordenar la aviación en el Valle de México, que pasaba principalmente por enviar vuelos ahí, al aeropuerto de Santa Lucía, al Felipe Ángeles, y llegaron a estos acuerdos principales. Desde el martes 10 de mayo ya no se autorizarían nuevos vuelos entrantes al aeropuerto de la Ciudad de México y no se permitiría un aumento de las separaciones de las operaciones más allá de los slots ya asignados. Y desde ya, los vuelos charter, se dijo entonces, y de carga nacionales migrarían inmediatamente al Felipe Ángeles.